Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorcerer Z y les doy la acostumbrada bienvenida a este que es el episodio 221 de Poco Común, donde pues les hablaré de una pequeña historia o la historia de un objeto que es de uso muy común, sobre todo para la gente que trabajamos. Entonces, y que muchas veces no nos percatamos o no le damos la importancia o no dimensionamos qué tanto hay detrás de ello, pero que resulta interesante su historia. Bueno, vamos al audio de intro y empecemos. Bueno, pues como dije, este episodio es sobre historia de un objeto, sobre todo de una herramienta que usamos, como dije, sobre todo la gente que ya trabajamos. Me refiero a las tarjetas de crédito, a las tarjetas en general, a esos plásticos que así es como se desconoce actualmente muchas veces. De cómo es que empezaron, cómo eran en un principio, cómo han evolucionado y pues cuál es su origen, porque eso me causó cierta curiosidad hace unos días, que me puse a pensar cuándo fue la primera vez que vi una tarjeta de crédito y cómo se usaba y me hizo pensar pues cómo qué características tenían las primeras tarjetas de crédito, si eran como con la tecnología que yo pensaba o era mucho más rudimentario o qué onda. Bueno, pues hablemos de toda esa historia. Bueno, resulta que la primera tarjeta de crédito obviamente se generó pues en Estados Unidos. Resulta que pues es un empresario pues de un inversionista, alguien que tenía muchos recursos, llamado Frank McNamara. Pues en 1949 se da una anécdota, un incidente, donde pues él sale a cenar pues con unos compañeros, con unos abogados que trabajaban con él, y pues obviamente comiendo pues entre tantos pues sí se acumuló una buena cuenta y pues obviamente tenía que pagar. Bueno, el chiste es que resulta que ya hacia el final de la cena en Nueva York, en el restaurante Mayor's Cabin Grill, pues se da cuenta que pues no estaba cargando su billetera, no traía dinero para pagar, y pues ahí tuvo que, pues para ahorrarse la vergüenza y todos los problemas, pues tuvo que llamar por teléfono a su esposa para que pues le llevara su pues dinero para pagar. Entonces pues de este incidente tan problemático le impactó tanto a McNamara que pues se dio la tarea de pues crear algún instrumento de crédito para pagar en esos negocios, en algunas ocasiones sin necesidad de cargar pues el efectivo, solo trayendo un documento. Es así que para el año siguiente, para 1950, pues crea la primera tarjeta de crédito llamada Diners Club. Ahora bien, hay que mencionar que no fue la primera tarjeta de crédito. Habían ya existido unos prototipos a finales del siglo XIX
en Estados Unidos del siglo XIX, pero que se usaba muy poco, unas placas metálicas que en raras ocasiones se llegaban a usar por los bancos, pues para proporcionar precisamente crédito a algunos granjeros con los que les tenían confianza las instituciones bancarias. Pues en este caso, pues como suele ser con los granjeros, pues esperando el retorno del pago una vez que cultivaran. Esas fueron la prototipo, pero la primera tarjeta de crédito ya en forma pues fue la Diners Club. Y pues ya poco tiempo y pues qué características tenía la Diners Club. En primera era pues un documento de cartulina, ni siquiera era de plástico, que tenía pues algunos sellos, números de serie o número de socio más bien, y pues era como un club, precisamente una sociedad donde pues a la gente selecta que le entregaban esta cartulina, esta identificación, pues con esta identificación de alguna manera era como un pagaré sin firma que pues presentaban en una buena cadena en varios restaurantes a lo largo de la ciudad de Nueva York, donde pues podían usarlo y pues pedir crédito a estos restaurantes para obviamente pagar después. Obviamente al principio pues eran muy pocos negocios, eran muy pocos restaurantes, pero se hizo tan popular este instrumento de pago que ya a los pocos años ya se contaban en los miles de gente que ya tenían pues una tarjeta Diners Club, y pues obviamente fueron cambiando con el tiempo los materiales y todo eso, y también pues se asoció con Ralph Schneider, pues para hacer crecer más el Diners Club junto con otra institución similar que también pues pedía le daban crédito en otros negocios, y así poco a poco haciendo pues creciendo la red de negocios que pues aceptaban la tarjeta. Poco tiempo después, otra tarjeta importante en la historia de pues todo esto de desarrollo de las tarjetas de crédito pues fue la American Express. De hecho, originalmente American Express, como empezó, fue dando sus famosos traveler checks, estos pues documentos de papel que pues eran aceptados internacionalmente en muchos lugares alrededor del mundo, y que recordemos que pues era una forma como de cheque que se entregaba a diferentes negocios pues para que se pagara posteriormente a todos estos negocios que aceptaban estos, y pues a esto se dedicaba pues American Express, precisamente a ofrecer este crédito, estos como cheques que se podían usar en muchos países, algo que era muy conveniente y que pues ganaron tanta popularidad que ya para 1958 pues American Express pues sacó su tarjeta de crédito, y fue pues la primera tarjeta de crédito que fue aceptada internacionalmente. También hay que mencionar que pues siendo de las primeras tarjetas de crédito y más a nivel internacional, pues fue de las más reconocidas, de las más famosas y de las de mayor prestigio por mucho tiempo.
De hecho, apenas en años recientes como que ya está recobrando su popularidad esta tarjeta, porque pues ya por finales de los noventas y los 2000 perdió mucha popularidad American Express por muchos problemas de fraudes y de problemas financieros con la institución. Entonces pues muchos negocios dejaron de aceptarla, y pues le ganaron terreno las otras dos instituciones que pues manejan esto de los redes de crédito, de tarjetas de crédito. Bueno, pero antes de brincar a eso, a esa etapa de la historia, hay que hablar de la tercera tarjeta más importante que surgió y que dio origen a otra de las tarjetas más importantes en esta historia, que fue pues en 1958, prácticamente el mismo año que American Express, cuando Bank of America, una institución que originalmente estaba pues en California, pues ofreció la que llamaron la Bank Americard, que pues fue su tarjeta de crédito. Obviamente pues está aceptada inicialmente pues sobre todo en el territorio de California. Lo que a corto plazo tuvo de ventaja la Bank Americard es que rápidamente empezó a aceptar como socios comerciales de otros bancos que se unieron a Bank of America, pues para proporcionar este crédito y para expandir de esa forma también pues la cobertura en cómo iba a ser aceptada en otros estados de Estados Unidos, en negocios que estaban ubicados en varios estados, pues esta tarjeta, la Bank Americard. Ahora bien, pues estas tarjetas, ya para esta época obviamente ya las tarjetas ya eran de plástico, ya tenían el formato que conocemos ya más actualmente: el número bancario o número de tarjeta, el número de a quién se le da el crédito, se le otorga el crédito, y obviamente la institución que está dando el crédito, y pues varios de los elementos de seguridad como la firma en la parte trasera, o también eventualmente la banda magnética que tuvo en la parte trasera. Bueno, ahora bien, para finales de los 60s pues también entraron a México algunas tarjetas de crédito. Por un lado, la primera tarjeta de crédito que se ofreció, la ofreció el Banco Nacional de México, o Banamex, precisamente con su tarjeta de crédito bancomático, era como la llamaban, su primera tarjeta de crédito de plástico, ya todo, y con todos los elementos que ya había mencionado, de la firma, número de tarjeta y todo ese rollo, y su fecha de expiración. Pues esa fue la primera tarjeta de crédito en México, la bancomático. Poco después, Bancomer, pues no sé, obviamente siendo la segunda institución más grande, bancaria más grande en México, para 1969 pues se asoció o hizo un trato con Bank Americard, y pues sacó también su propia tarjeta de crédito, a la cual le llamó Carnet, que de hecho me acuerdo que por ahí de principios de los 80s todavía se veían comerciales con Cantinflas anunciando precisamente la Carnet, y tenía un logo muy conocido que actualmente reconocemos. Pues resulta que la Bank Americard, por ahí de los 70s, no, incluso antes,
ya hacia los 60 más bien, se asoció con otra institución bancaria en Nashville, en Texas, que se llamaba la Master Charge, una tarjeta que pues cubría ese territorio. Entonces pues precisamente se hizo tan popular que pues esta evolucionó en la que después conociremos como Mastercard. Y la Mastercard pues fue la Master Charge, más bien, fue la que precisamente le proporcionó su identidad a la Carnet, porque tenía prácticamente el mismo emblema, la Carnet de aquí de México a la Master Charge. Después, pues ya para mediados de los 70s, pues la que era Diners Club, porque la Master Charge se asoció con lo de Diners Club y pues se convirtió en la Mastercard, que ya fue como se conoció en Estados Unidos primero y eventualmente pues en el resto del mundo. Pues fue como surgió de la Master Charge a la Mastercard. Ahora bien, pues la Bank Americard evolucionó al unirse con otras instituciones bancarias y crediticias para convertirse en la marca Visa. Es así como surgieron pues estas dos principales instituciones de transacciones crediticias, porque ellos actualmente no se dedican a dar crédito, ellos se dedican a supervisar y a hacer las transacciones interbancarias alrededor de los bancos y alrededor del mundo actualmente. Pues hace estos movimientos pues de capitales alrededor de su sistema de Visa y de Mastercard. Ahora bien, hay que mencionar también que para los 70s, 80s, con el uso ya más abierto de las computadoras, al menos en los negocios y sobre todo en los bancos, pues se le agregó o se hizo más generalizado un elemento que era la banda magnética. Esta banda magnética que pues ya se convirtió en un estándar para que fuera leída por algunos dispositivos que pues reconocían el código que se registraba en esta banda magnética, que no es otra cosa que una cinta magnética como la que traían los viejos audiocassettes, los cassettes estos que se usaron o fueron populares hasta los 90s. Pues ese era el mismo tipo de tecnología. Sin embargo, todavía para los 70s, 80s, como obviamente era muy complicado que se tuviera la tecnología de una computadora o de un lector que leyera pues la cinta magnética, pues muchas veces la forma de registrarte la tarjeta de crédito, me acuerdo que me tocó ver de niño cómo la ponían en un aparatito mecánico que tenía una ranura para que pusiera la tarjeta. Y recordemos que las tarjetas de antes, todos los números y todo eso estaban en relieve, o sea que estaban por encima de la superficie de la tarjeta. Entonces lo que hacían con esta herramienta era poner la tarjeta en una ranura, poner sobre ella un papel
ya con un formato específico que tenía papel carbón precisamente para hacer una copia, y le pasaban por encima un rodillo. Este rodillo lo que hacía pues era presionar la tarjeta sobre el papel. ¿Para qué? Para que quedara registrado el número de tarjeta, bueno, los datos principales de la tarjeta en ese papel que era como un recibo. Y pues nuevamente pues el cliente lo que hacía era firmar ese papel que se generaba al pasar por el rodillo, y era el comprobante de pago con la tarjeta. Era así que el formato análogo que se usaba para pagar con la tarjeta. Y ya más bien hacia finales de los 80s, bueno, mediados finales de los 80s y los 90s, pues fue ya que se generalizó más el uso en los negocios de las terminales electrónicas, que pues eran obviamente estas terminales donde pasas la cinta, la banda magnética de la tarjeta, y te lee un código de seguridad que reconoce obviamente la tarjeta y puedes hacer la transacción. Obviamente aparte de teclear el PIN de seguridad, el típico PIN de seguridad que es tu password. Y también pues más que nada para finales de los 70s, principios de los 80s, fue también que se introdujeron lo que eran pues los cajeros automáticos. Estos pues bien conocidos cabinas donde ponían una terminal de cómputo, y que pues donde insertabas tu tarjeta reconocía la banda magnética y podías hacer transacciones o retirar dinero por medio del sistema computacional del banco, usando esa terminal que pues es el cajero automático. Obviamente lo que ha cambiado es la interfaz. Originalmente las primeras cajeros automáticos pues parecía como terminal de MS2, de esos que nada más despliegan caracteres en una pantalla monocromática, o sea, con las letras en verde o en amarillo o en blanco, y pues el fondo negro, sin nada de gráficos. Ya más bien para finales de los 90s fue que ya se empezaron a meter interfaces ya más amigables, más gráficas, sobre todo con la evolución de las computadoras. Y ya lo que fue la introducción del internet pues facilitó mucho y popularizó mucho pues el uso tanto de terminales como de cajeros automáticos, porque era ya más fácil implementar estas tecnologías tanto en muchos negocios como en muchos bancos, que pues en un principio no todos los bancos tenían cajeros automáticos. Y pues la última innovación que se hizo en las tarjetas de crédito, o más bien hubo dos innovaciones por ahí de los 80s, no, fue en los 90s. Lo que era la región europea empezó a usar unas tarjetas que traían chip, que se convirtieron en el estándar que se aplicaría para las tarjetas de crédito, como el chip de seguridad, porque si bien ya había en ese punto ya había varias tecnologías de chips que insertaban en las tarjetas en varias regiones del mundo y en varias instituciones bancarias, pues la que implementaron en Europa sobre todo fue pues la que se convirtió en el estándar, y fue el chip que pues actualmente conocemos en las tarjetas de crédito. Pero sin embargo, aunque estos chips electrónicos de seguridad se empezaron a implementar en los 90, no se hicieron de uso generalizado hasta finales de los 2000.
A principios de los 2000 ya se empezaban a usar, pero todavía no era de uso generalizado. Todavía encontrabas muchas terminales que solo leían la cinta, la banda magnética, no reconocían el chip. Sí, ya fue hacia finales de los 2000 que ya prácticamente todos los negocios que aceptaban la tarjeta, pues ya te hacían lectura de chip. Ahora bien, ya acercándonos a la época actual, la última tecnología que se agregó ya a las tarjetas de crédito pues fue la lectura sin contacto, que era un tipo de chip diferente, que es muy parecido al que se usa por ejemplo en las tarjetas de transporte público, donde pues pasas pues, sobre una placa lectora, el chip de la tarjeta que ya no está visible, y registra cuánto crédito tienes y te da acceso. Pues algo similar, obviamente con medidas de seguridad más complejos, pues empezaron a sacar estas tarjetas de sin contacto, donde ya no necesitabas meter pues la tarjeta en una ranura para que te la reconociera y te hiciera cargo, sino ya nada más, igual que en las tarjetas de transporte, en una superficie pones la tarjeta y ya te la reconoce. Estas terminales todavía no están disponibles en todos los lugares, pero poco a poco se están convirtiendo pues en la última tecnología que se ha implementado. Sin embargo, pues yo como lo veo, creo que va a ser la última tecnología que van a tener las tarjetas de crédito, porque pues actualmente ya con el uso generalizado de los teléfonos inteligentes, de los teléfonos celulares inteligentes, pues ya hay muchas aplicaciones, muchas instituciones de crédito y bancarias que tienen sus propias aplicaciones, y que desde sus propias aplicaciones ya se puede hacer pago electrónico, ya puedes hacer transferencias, o ya manejan los códigos QR y otros códigos, o también el NFC, esta lectura remota o de superficial, donde pones tu celular encima y hace como una transmisión inalámbrica. Entonces se usa la tecnología NFC y los códigos QR para hacer ya pagos electrónicos, ya sin necesidad de tener físicamente una tarjeta de crédito. Y de hecho pues actualmente ya la mayoría de las instituciones crediticias y bancarias ya te ofrecen la opción de que ya no solo tengas tu tarjeta física, sino de que también tengas una tarjeta electrónica o tarjeta virtual que está dentro de la aplicación y que tiene una numeración diferente y tiene varias medidas de seguridad que no puede ofrecer la tarjeta física, y que de hecho está pensada sobre todo en un principio para las compras por internet, que entras a muchas tiendas en línea, usas esa cuenta virtual o cuenta electrónica y está más asegurada tus transacciones. Pero también pues esto ya se está apuntando, ya están planeando que pues, y ya están implementándolo de hecho, que pues ya en los comercios donde actualmente aceptan las tarjetas de crédito, pues ya también te acepten el pago con tu celular, porque pues es a lo que van ahora, que ya tengas una tarjeta de crédito virtual, ya no física, electrónica, que pues va a salir desde la aplicación del banco, de la institución que te da crédito, y pues ya no mandas a cargar una tarjeta virtual, ahora física. Estas
Pero no se preocupen porque obviamente siempre va a haber defraudadores, siempre va a haber gente que si va a encontrar, va a buscar la forma de romper candados y de hacer fraudes para pues sacar ganancias. Siempre que haya dinero de por medio, siempre va a haber quien encuentre, quien busque la forma pues de robar dinero, de obtener ganancias de forma ilegal. Y pues obviamente es algo que inherente con el uso del dinero. Entonces, pero sin embargo, así que lo que puedo decir, ya que he usado todos estos medios de pago, es que pues al menos en lo posible, y sobre todo las instituciones bancarias más confiables y más grandes, que tienen más recursos, pues constantemente están implementando nuevas medidas de seguridad para pues impedir todos estos robos de dinero por sus medios de pago. Entonces no solo hay contraseñas, pins de seguridad, hay también otros medios de reconocimiento biométrico por huella, por reconocimiento facial, y aparte se ocultan mucho detrás de muchos candados los números de registro, los números de la tarjeta, el número de seguridad. De hecho, las tarjetas electrónicas, algo que ofrecen es que el número de seguridad, que es el que normalmente trae al reverso tu tarjeta de crédito y que es el que como que el que está menos visible en las tarjetas electrónicas o virtuales, ese número cambia cada cierto tiempo. Entonces tú registras o usas tu tarjeta electrónica para alguna compra, metes un número de seguridad, pero ya estás con la certeza de que después de que haces esa compra, ese número de seguridad que usaste, si alguien llegó a registrarlo, ya no va a servir. Entonces, aunque hagan uso de tu número de tarjeta, y ese número de seguridad ya no les va a servir porque ya cambió el número de seguridad a los pocos minutos de que hiciste la transacción. Y cosas así, o sea, medidas ingeniosas de todo tipo existen en las aplicaciones. Además de que para entrar al uso de las aplicaciones dentro de su celular, no está de que luego la abres y ya te muestra las opciones de uso de tu tarjeta. No. También cada que entras a tu aplicación, obviamente te pide contraseñas, te pide tu huella dactilar, te pide varios candados. Y esto lo menciono porque si por ejemplo te llegaran a robar el celular y obviamente vieran la aplicación de tu banco o de tu institución de crédito, difícilmente van a ponerlo a usar. ¿Por qué? Porque los candados de seguridad que tienen pues no están disponibles tan a la mano. O sea, a menos de que seas lo suficientemente tonto para poner los passwords en el mismo celular, algo que nunca debes de hacer. Poner en el mismo dispositivo que estás usando los candados pues obviamente de tu cuenta bancaria. Entonces pues así está la cosa con pues esta historia de las tarjetas de crédito, una historia bastante interesante y pues que vale la pena conocerla, porque pues es algo que no nos percatamos cómo han cambiado y de dónde se originaron. Y pues yo creo ya con esto pues voy cerrando este episodio. Vamos al audio de cierre y voy a las despedidas.
Y bueno, pues gracias por haber escuchado, haber streameado, descargado este audio, este episodio que fue el episodio 221 de Poco Común. Les recuerdo que pues este audio está disponible en sus plataformas favoritas de streaming de podcast, pero sobre todo obviamente en las principales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, también en ebooks. Entonces de ahí se difunden a todas, la gran mayoría de aplicaciones de podcasting. Entonces tengan por seguro que si buscan Poco Común van a encontrar el podcast. Y pues la versión de audio de este podcast se publica los martes en la noche para que estén pendientes a la publicación. A lo mejor últimamente ya no he estado publicando todas las semanas, o sea, como que agarro como no sé 3-4 programas seguidos y de repente no publico una semana, pero nada más para que lo tengan en cuenta que a lo mejor de repente estoy teniendo pausas para no saturarme, pero que pues procuro en lo posible pues la mayoría de las semanas estar publicando, pero que no les extrañen que de repente una semana de forma aleatoria a lo mejor no publique, pero pues aquí seguimos. También les recuerdo que este podcast se publica en formato de video. El formato de video de este podcast en video se puede encontrar en la página en el canal de YouTube de Nerdolería. Busquen Nerdolería en YouTube y van a encontrar mi podcast en formato de video que se publica los sábados en la noche, tarde-noche, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, y también está disponible en mi canal de YouTube, SourceZ. Ahí también van a encontrar la versión en video de mi podcast de Poco Común, ya que pues tengo integrada la playlist de Poco Común en mi canal también de YouTube. Y pues les recuerdo también que tengo pues mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como SourceZ, donde pues pongo notificaciones de lo que estoy publicando y pueden dejar sus comentarios. Y también me encuentran en Discord, SourceZ, donde pues pongo anuncios y donde pueden comunicarse más directamente conmigo. Y también les recuerdo que hago mis streams en vivo todos los miércoles y domingos a las 10 pm, miércoles y domingo a las 10 pm en el canal de Twitch SourceZ, escrito solo con la letra Z, SourceZ o Sorcerers en Twitch. Así me encuentran, Sorcerers en Twitch, miércoles y domingos a las 10 pm hora central de México. Ahí tengo mis streams en vivo para que me acompañen. También les recuerdo pues que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, la Podcastería y Encode. Busquen la Podcastería y Encode en Facebook. Ahí es donde encuentran tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. Entonces también para que los chequen estos colectivos de podcasters y de podcast en general. Y pues ya nada más, por último, dar agradecimientos pues a la gente que se dio la molestia de pues compartir o de reconocer, que des su like en el podcast anterior, en el episodio 220 sobre The First Slam Dunk, esa película. A Jorge Cruz, que dejó su like en el canal de Nerdolería, en la página de Nerdolería en Facebook. Y también a los que dejaron su like en iVoox, a Yuki Soto, a la gente de Life Anime Bo Podcast, muchas gracias. Y a Jorge Adrián Cruz, fíjate, también ahí dejó su like. Bueno, muchas gracias en iVoox. Ahí pueden dejar también comentarios. Y bueno, y ya saben, mis redes sociales también pueden comentar sobre este podcast.
Gracias. Y pues con esto ya voy cerrando este que fue el episodio 221 de Poco Común. Gracias por haberlo escuchado y nos estamos viendo hasta el próximo. Cuídense.